Buen día, amigos, hermanos en Cristo. Es un gusto saludarlos esta mañana del primer domingo de agosto del 2020. El tema de hoy lo llamé ¿Cómo puedes tener bendición en tu vida hoy? Y está basado en el pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 5 y del versículo 12b al 19. En el pasaje que meditaremos hoy, se nos habla, es un libro que fue escrito en el año 1042 al año 931 a.C. El periodo que abarca son 40 años y nos habla acerca del reinado del rey David, a quien este profeta Samuel lo ungió como rey. La vida del rey David domina este libro y nos narra cómo reinó en Judá 7 años y 33 años en el reino unificado de Israel en Jerusalén, y donde ya está el Arca de la Alianza en ese lugar. Sus victorias militares expanden los límites de la tierra prometida y la nación llega a la cúspide de su poderío. Hay muchos temas variados, pero como podemos ver, principalmente se nos narra historias extraordinarias a través de gente común. Y nuestro trato con el Señor nos recuerda la importancia de cómo debemos tener nuestra confianza en Él y no en los hombres. Vamos a leer este pasaje. Les invito a que ahorita solamente vamos a leer estos pequeños versículos, pero lean el capítulo completo y el libro para que nos empapemos de toda la historia a través de la cual Dios nos va a dar sabiduría y bendición. El pasaje dice así: David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. La segunda parte del pasaje nos dice: David trae el arca a Jerusalén. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David cómo saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel
así de hombres como mujeres, a cada uno pan, y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Amén. Trataremos 3 puntos. El primero va a ser el primer intento de traer el arca a Judá, traer la presencia del Señor a la ciudad. El segundo punto, ¿cómo se logra realmente traer la presencia de Dios a tu gente? Y por último, ¿qué cambios suceden cuando la presencia de Dios está en ti? Les sigo recordando que leamos todo el libro, si es posible, para que conozcamos a fondo la historia de este personaje, con la correspondiente bendición de nuestro Dios y de su sabiduría que nos da al meditar en su palabra. Esta historia sucede un poco después de cuando el rey David había sido proclamado rey, en el año 1042 aproximadamente antes de Cristo, y después de la muerte del rey Saúl, el primer rey de Israel. Aunque David había sido ungido años antes por el profeta Samuel como rey, Saúl había sido desechado por Dios por no cumplir las ordenanzas que él pedía. Saúl y su hijo Jonatán mueren en batalla, y pues se creería que David pudiera ocupar el trono inmediatamente, pero esto no fue así, pues durante los últimos años del rey Saúl, David sufrió celos de parte de él, sufrió un exilio que le hizo el rey Saúl, y pues también su otro hijo, que se llamaba Isboset, también estaba queriendo tener el trono. Así es que antes de que él lo ocupara, David tuvo que enfrentar muchas cosas. Algunos varones de Judá lo ungieron como rey, pero también sufrió guerras civiles, y los capitanes del ejército del segundo hijo de Saúl tuvieron que enfrentar guerras contra los capitanes de David. Isboset muere y él deseaba el trono, y esto provocó que pues David ya pudiera ocupar el trono. Pero una vez que esto sucede, no nada más se enfrenta a esto, sino que los filisteos le hacen una guerra y se extienden sobre todo el valle de Rafaín. Y lo que nos cuenta los capítulos anteriores de nuestro pasaje nos dice que David consultó a Dios acerca de cómo debía ir a la guerra contra los filisteos. David consultó a Dios, y Jehová, nuestro Dios, le responde y les da la victoria en esa primera lucha contra los filisteos. Y en esa lucha los ídolos del pueblo filisteo son quemados por David. Y una segunda ocasión los filisteos vuelven a quererse enfrentar a David y el pueblo. Y el rey David consulta a Dios y le dice: subiré contra ellos por este lado. Y el Señor le responde: no, rodéalos y por la parte de atrás. Y de esta forma David obtiene la victoria y gana esa batalla. Después de que él ya es afirmado en el trono, él recuerda que el pueblo de Israel tiene un arca, y que esa arca representa para ellos la presencia de Dios, toda su apoyo, su protección que Él les da. Y dice: el arca hay que traerla. ¿En dónde estaba el arca? El arca, como podemos ver, estaba descuidada y en un lugar alejado de la capital, y estaba bajo resguardo de un sacerdote que se llamaba Abinadab.
allá estaba el arca cuando él piensa que sería muy bueno para el pueblo que se le trajera a la capital. Y de lo que podemos analizar aquí en el pasaje nos dice que David vuelve a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, un número grande de hombres. Y se levantó David y partió de Baala con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Aquí vemos que David no consulta a Dios para realizar la obra de Dios, lo consultó para ir a la guerra, pero aquí nos dice que no lo consulta para esa obra. Y nosotros sabemos que durante 70 años el arca no había tenido hogar, sino que estaba en la casa de ese sacerdote que se llama Abinadab. Y la palabra nos dice que estaba en un collado. Y esto nos recuerda a la iglesia moderna del día de hoy, que desea y que busca algunas veces la presencia del Señor, pero la mayoría de las veces cuando está no la atiende, no la quiere, incluso ignoran la presencia y no la desean. Vamos viendo el versículo 3 en el que nos dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Fíjense, el Señor había dado leyes y formas de cómo se debería transportar el arca, pero aquí nos habla de que la pusieron en un carro nuevo. Las leyes de nuestro Dios decían que debía ser transportada en los hombros de los sacerdotes, de los que se consagraban a nuestro Dios para ministrar, pero a ellos, aunque fue una idea original de los filisteos, cuando ellos por primera vez la habían capturado 70 años atrás, ellos repitieron lo que el pueblo pagano de Filistea había hecho: transportar al arca en ese carro nuevo. Y aunque venían ellos gozosos y contentos, porque aquí nos dice: David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, no logran transportar el arca hasta donde querían. Y lean el pasaje porque sucede algo dramático y algo inesperado, que no logran transportarla. Y bueno, de allí nos vamos a pasar a los siguientes versículos, no sin antes decir que estos carros nuevos abundan en la actualidad en la iglesia. Los líderes de Dios, creyendo que les sirven, y se ponen a manejar esos carros nuevos que impiden que uno como congregante, que uno como pueblo de Dios consulte a Dios, consulte y hagamos las cosas de tal forma que a quienes consultamos es a los hombres, y pues de eso no va a haber bendición. Todo parecía grandioso, pero todo terminó mal en esa ocasión, como nos lo narran los siguientes versículos. Si David hubiera consultado al Señor con la Biblia, y como nos lo dice en libros anteriores, el libro de Números 4:15, el resultado hubiera sido de éxito y no de desgaste. Pero David consultó al hombre, imitó a los filisteos, y aunque organizó un gran evento público, el cual sus planes oscurecían enormemente lo que es la gloria de Dios, lo que es la sencillez de nuestro Dios, la humildad, su gloria. Y pues termina en ira y en temor ese transporte de ese primer intento de traer el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios en la vida de su pueblo. Termina mal.
Y pues esto podemos ver que son los planes de la carne, son los planes de los hombres los que no nos permiten el gozar de lo que el Señor nos enseña cuando camina con nosotros. Y pues podemos aprender algo de estos primeros versículos es: consulta al Señor en tus planes que tú tengas. Consultas al Señor en este agosto, en este siglo XXI, en este tiempo. Es necesario que nuestros planes, nuestras decisiones, nuestros proyectos anhelen la presencia de Dios en nosotros. Y yo les pregunto, ¿deseas que la presencia de Dios esté en tu vida? ¿Buscas la presencia de Dios en tu vida? Dios quiere que nosotros deseemos su presencia en nuestra vida, porque su presencia es bendición. Y como vemos, la carne, el pecado, es la causa de todos los problemas. Y pues sabemos que el juicio existe y el infierno también. Y pues nos llama a reflexión de qué forma quiero la presencia de Dios conmigo. Vamos a pasar 3 meses después de esto, de que el arca no llegó y que se va a otro lugar de un sacerdote que se llama Obed-edom. El arca es resguardada 3 meses allí, pero vamos a leer lo que dice el versículo 12, y dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom en la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Nosotros podemos ver aquí que cuando la presencia de Dios llega a tu vida, hay alegría, y que el Señor permite que David corrija, que David cambie y que actúe conforme a su palabra. Y ahora consulta al Señor de cómo traer el arca. Y ahora sí, el arca está resguardada en la casa de un hombre que la atiende con cuidado, de acuerdo a como el Señor quería, y no como David, con su influencia política y con su nombramiento de rey, quería hacerlo. Aquí nos habla acerca de que cada 6 pasos se ofrecía un buey y un carnero. Y esto, aunque parezca extravagante, queda tan de poco tamaño a como fueron los pasos de nuestro Señor Jesucristo cuando avanzaba para ser sacrificado en la cruz. Y pues podemos ver que cuando el Espíritu de Dios está presente, las cosas para el hombre son de bendición. Algunas veces la ceremonia puede ser muy elegante, muy estruendosa, y pues sí, produce actividad religiosa esa ceremonia, pero no tiene ningún mérito. Pero cuando la actividad es del Espíritu de Dios en la vida de los hombres, entonces sí hay bendición. Bendición para ti y bendición para la iglesia. Cuando tú consultas al Señor. Y siguiendo con el versículo 15, dice: David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Aquí podemos ver cómo ese avivamiento trae el Señor cuando hace las cosas como a Él le agradan. Y sucede ese avivamiento, el pueblo se goza, el pueblo lo hace con toda su fuerza. ¿Con qué tanta fuerza deseamos la presencia de nuestro Dios en nosotros? Y bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, que no es con un ejército poderoso que debemos confiar en las fuerzas humanas para tener la presencia de nuestro Dios en nosotros. No es con una gran riqueza, no es con un gran espectáculo. Es cuando caminamos con Dios,
con la sencillez, con la humildad de tener su espíritu en nosotros, y se produce ese avivamiento. El arca representaba su presencia, y el Señor nos llama y nos invita para estar en nuestro corazón, para estar en nuestra mente, para hacer su habitación en nosotros. Hoy la presencia de Dios en nuestra vida la podemos tener a través de su Hijo. Arrepentidos de nuestro mal proceder, arrepentidos de nuestro pecado y teniendo fe para ir con Él y recibir la vida eterna, y por consecuencia su Espíritu Santo en nosotros. Y yo les pregunto, ¿necesita usted de su presencia este primer domingo de agosto? ¿Desea usted morar, habitar con el Señor? El Salmo 91, un salmo escrito también por el rey David, hablamos de hace casi 3000 años, nos dice lo que todos nosotros hemos escuchado. ¿Quién quiere habitar al abrigo de Dios? ¿Quién quiere morar con el Altísimo? Él quiere ser nuestra esperanza y Él quiere ser con nuestro castillo. Y este salmo nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínense, hermanos, morar bajo la sombra que Dios da. Dice: esperanza mía y castillo mío, en ti yo confiaré. Eso nos dice este salmo. Y el Salmo 51, 17 nos dice lo siguiente, que aquí hubo hombres que sacrificaban un holocausto a nuestro Dios ese día que ya marchaban con el arca hacia Jerusalén. Y nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hoy nos llama a que nosotros hagamos ese tipo de sacrificios a nuestro Dios cuando su presencia está con nosotros. Dice: al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué le pasa al hombre que recibe su presencia? Vamos al último punto. Y este último punto tiene que ver con el tema, con el nombre del tema de hoy. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? Aquí podemos ver en el pasaje que Él trajo alegría al pueblo, les permitió ofrendar, les permitió ofrecer holocaustos y tuvieron gozo. El rey David estaba vestido de un efod de lino para celebrar el momento del traer el arca, y había gozo en él. Y dice: y danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Había júbilo por danzar ante él, pues él estaba con ellos. Y yo, al decir que si quieres esa bendición para ti también, el Señor quiere darnos su dirección, el Señor nos quiere dar su guía, nos quiere dar su ayuda y la seguridad de caminar con Él, la seguridad de hacer su voluntad. El Señor, a través de su Hijo Jesucristo, nos hace esta habitación, nos invita a estar con Él, y el Señor se mueve en medio del reconocimiento que nosotros le hacemos, en medio de la aceptación del sacrificio de su Hijo, y nos da la bendición de tener hoy su Espíritu Santo. A manera de conclusión, yo pudiera decir 3 frases sencillas. La primera: consulta al Señor, consulta al Señor. No consultes a los hombres, no consultes tu capacidad, consulta al Señor y haz la obra de Dios de acuerdo a su palabra. Él ya dejó establecido cómo nosotros podemos tener su presencia y acercarnos con Él. La comunión con Él
y que le pedimos a Él, debe ser como el rey David la hizo, con todo tu corazón, con todo tu deseo, con todo tu ser. Y como podemos ver, su presencia es la bendición en nosotros, su presencia es la riqueza. Y hay una pregunta que todos los habitantes de esta ciudad de León, Guanajuato, nos hacemos. ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo resolver la pandemia, la inseguridad, la economía, los grandes problemas que tengo? Y pues nosotros sabemos que la forma es teniendo la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios es poderosa para resolver nuestros grandes problemas. Consulta al Señor y no a los hombres. Su presencia es bendición para tu vida. Su presencia es tu riqueza. Su presencia es tu fuerza. Y en su presencia hay vida. Démosle gracias a nuestro Dios. Y allí en el lugar donde están, les invito para que ustedes se pongan de pie y oremos a Dios y le pidamos eso que necesitamos. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias Señor por tu palabra de esta mañana, porque se renueva cada día nuestra fe en ti, nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestro gozo, Señor, porque de manera muy sencilla nos dices que quieres estar con nosotros, ya que no siempre somos los que te buscamos, Señor. Te agradecemos tu invitación, Señor, y te pedimos que todas las personas que escuchan este mensaje también tengan ese momento, Señor, para invitarte, para que tú estés en medio de ellos, habites en ellos a través de tu Hijo Jesucristo. Bendito seas por la salvación que nos das a través de Él y por tu Espíritu Santo que nos ayuda siempre. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.